A mi Dios sea dada toda la honra y la gloria en este día. Y para todo el que me escucha, Shalom. En el devocional anterior le hablaba de las tormentas que vendrían a nuestra vida y cómo solo en fe podríamos pasarlas. También les hablaba cómo la fe es una parte de la armadura de Dios, cómo Él nos envía a usarla para resistir las acechanzas del diablo. Hoy quiero profundizar un poquito más sobre la fe, ya que dice la palabra en Efesios 11:6 que es imposible agradar a Dios sin fe. Es por eso que titulé este devocional Una bolsita de fe. Y quiero profundizar un poquito más. Posiblemente lo divida en más de un devocional. La pintura no va a estar terminada hoy tampoco. Así que le seguiré hablando de la fe mientras dure la pintura. Hace un tiempo en mi iglesia invitaron a una persona a dar la palabra y este señor llevó unas botellitas de aceite. Hace poquito, mientras buscaba en una de mis carteras, me encontré la botellita y me hizo pensar en el devocional de hoy. La botellita decía fe inquebrantable. Y esto me hizo hacerme esta pregunta. ¿Dónde fijas tu fe? ¿O cómo medirías tu fe? ¿Alguna vez ha sido probada tu fe? Te dejo pensando sobre la fe. Y para comenzar, quiero definir la palabra fe según la Biblia, aunque bueno, creo que todos se lo sepan, pero igual. Dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y la palabra certeza en griego es la palabra upóstasi, que quiere decir título de propiedad, convicción o seguridad. O sea, si pones esa palabra donde decía certeza, sería como si dijeras que la fe es estar seguro de algo que no se ve, pero que va a pasar sin dudarlo. O sea, estar completamente seguro, tener una convicción. ¿Y cuál sería un ejemplo de eso? Por ejemplo, los cristianos, bueno, creo que todo el mundo, debemos tener fe de que Jesús regresará y lo creemos por fe. No lo vemos, pero está escrito en las Escrituras y lo esperamos con ansiedad. También creemos que Jesús murió por todos nuestros pecados, no por uno solo, sino por todos. De lo contrario, tendría que venir y morir más veces. Y es por fe que recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Entonces, el problema está cuando dejamos de creer en Dios. O sea, cuando creemos que Dios no es suficiente para hacer un milagro. O cuando Dios no es suficiente para hacer algo sobrenatural. Ahí estamos dudando de Dios. Es por eso que Él dice que es imposible agradarlo a Él sin fe. Entonces, cuando esto pasa, es lo que pasa en Hebreos 11:6, o sea que es imposible agradarlo. Pero además de eso, en Hebreos 11:6 Él dice algo más. Él dice que Él galardonará a los que le buscan. ¿Y qué es esa palabra galardón? Es un premio. Es que Él te va a dar algo a cambio. O sea, si usted le pide de acuerdo a los propósitos de Dios, puede creer con fe de que lo va a recibir. ¿Y cómo saber que está pidiendo de acuerdo a los propósitos de Dios? Bueno, primeramente tienes que conocer un poquito más de las Escrituras y esa convicción de que va a pasar te la da el Espíritu Santo. Hay veces que el Señor te da palabras, te da sueños, te da algo anterior y tú estás esperando por eso. ¿Se recuerdan de la historia de Abraham? Abraham y Sara. Dice que Abraham tenía 75 años cuando Dios le promete a Abraham que va a tener una descendencia. Pero tuvo que esperar ¿cuánto tiempo? 25 años. Dice que ya Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Y Sara ya también era una señora adulta, no tenía ni siquiera el periodo. Entonces, ¿te imaginas haber sido estéril de joven y que llegues a la vejez, ya no tengas tu periodo y te digan que vas a tener un hijo? ¿Lo creerías? Dios es un Dios de promesa. Si Él te promete algo, Él lo cumple. Solo que a veces hay que esperar. Y en la espera
hay que aprender a esperar sin desesperarte. Porque cuando queremos hacer algo y ayudar a Dios, nos pasa como Sara, que metemos el pie. ¿Y qué hizo Sara? ¿Recuerdan la historia? Se desesperó, le dijo a Abraham que se acostara con su criada y tuvo un hijo de la criada, que luego esta criada se sentía con más derechos que ella y todos los problemas que pasaron. Si te quieres leer la historia, está en Génesis 15. Yo hoy no quiero hablar de Abraham porque ya anteriormente le hice otro devocional que era de Abraham. La historia que sí quiero leerles hoy es una historia que se encuentra en Mateo 15, del 21 al 28. También la pueden leer en los evangelios de Marcos. También está en Marcos 7. Y es la historia de la mujer cananea. Y dice así: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón. Y he aquí, una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no les respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Aquí me voy a parar por un momento, porque hay varias cosas que me llaman la atención. Primeramente, la mujer estaba desesperada. Ella estaba gritando. Ella tenía un problema, que era justo. Era un problema con su hija. ¿Qué madre no intercede por una hija o un hijo? Y dice la historia que esta hija era atormentada por un demonio. De hecho, está a decirte que los demonios existen. Sé que hay personas que no creen en ellos, pero ellos existen, atormentan a las personas. A veces incluso lo hacen de generación en generación. A veces toman a una familia entera. Pero bueno, hoy no quiero discutir del asunto. Más bien estoy hablando de la fe. Esta mujer se enfocó en alguien. Ella se enfocó en Jesús. Su fe no estaba puesta en otra cosa. Su fe estaba puesta en Jesús. Ella tenía fe de que Él podía hacer algo y que lo haría. Y que Él era el único que podía liberar a su hija. Pero mira qué pasa. Jesús le contestó: no. Dice que Él no le respondió. Me imagino que seguiría caminando. En otras palabras, Jesús la ignoró. Y hoy te pregunto, ¿qué hubieras hecho tú si ves que empiezas a orar y orar y orar? O gritarle en desesperación a Dios que te ayude y Dios pareciera que no te está escuchando o no te contesta. ¿Qué harías? Y para ponerle aún más la tapa al pomo, dice que los discípulos de Jesús salieron a pedirle a Jesús que la despidiera, porque ella daba voces tras ellos, lo que quiere decir que la mujer seguía gritando por la ayuda. ¿Qué harías tú si estás orándole a Dios por algo y el Señor no te contesta? Y encima de eso, las personas que están a tu alrededor te empiezan a desanimar y a decirte que no va a pasar. O te quieren despedir, como hicieron los discípulos. Pero me encanta esta mujer, porque esta mujer dice que no le importó las voces que le dieron a su alrededor. Ella no le interesó que la querían despedir. Ella siguió insistiendo. Y veamos qué pasa. Dice que él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¡Wow! Encima de que primero no le contestaba, que tenía a los discípulos en contra de ella, Jesús le dice que, en otras palabras, que él no había venido para, hacerle el milagrito a ella, sino que él estaba enfocado en otra cosa. ¿Eso quiere decir que Jesús era malo? No, para nada.
Jesús estaba enfocado y estaba obedeciendo órdenes del Padre. Él había venido a buscar lo que se había perdido de los judíos. Y si te lees la misma historia en Marcos 7:24, hay un pequeño detallito que no lo dice esta historia. Y dice así: levantándose de allí, Jesús se fue a la región de Tiro y entrando en una casa no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. Entonces, ese pequeño detallito que está aquí, que no está en otra historia, es que Jesús no quería que nadie lo supiera. Jesús vino como on the cover, inadvertido quería pasar. Entonces aquí nos deja ver que Jesús de pronto venía con poco tiempo. De pronto Jesús no quería llamar la atención de multitudes detrás de él. Jesús venía a cumplir algo. Pero ella, mira lo que pasa. Dice, entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Wow. No solo insistió, se postró, se humilló. Y encima de eso empezó a decir, Señor, socórreme. Con el corazón. Ella estaba desesperada. Se trataba de su hija. Respondiendo él dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Aquí pareciera de nuevo que Jesús no quisiera ayudarla. Él estaba enfocado en lo que él había de hacer. Otra persona en su lugar de pronto se hubiera puesto molesto. Piensa por ti mismo. Si a ti te humillas, corres, el Señor no te contesta, luego te quieren despedir y encima de eso ya el Señor te dice que no te va a atender prácticamente. ¿Qué harías? Pero ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, oh mujer, grande es tu fe. Hágase contigo como quieras. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Wow. ¿Ven la actitud de esta mujer? Ella se humilló. Y recuerden lo que dice en la palabra en Santiago 4:6. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Los soberbios son aquellos que se enorgullecen, los que vienen a Dios creyéndose que Dios le tiene que hacer el milagro. Esta mujer no es así. Ella no le importó. Ella dijo que los perrillos también comían de las migajas que caían. O sea, no le importó ni que la llamaran perrilla, ni que la humillaran, ni que las personas la desanimaran. Ella tenía fe, sabía que Jesús lo podía hacer y siguió insistiendo. Pero por su fe, su hija fue sanada. Entonces, ¿qué hay que aprender de aquí? Insistir. Insistir humillándose. Hay personas que creen que Dios está para servirnos a nosotros, cuando somos nosotros los que vamos a servirles a Dios. En Romanos 8:28 dice que sabemos que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. ¿Qué quiere decir con eso? Que todo obra para bien, pero que tenemos un propósito en las manos de Dios. Y a veces no lo entendemos, a veces no tenemos todas las respuestas. Pero una cosa que a veces yo me pongo a analizar es a Jesús. Cuando estuvo en el Calvario, cuando él supo que iba a morir como iba a morir, él le dijo al Padre, Padre, pasa de mí esa copa. Y el Padre no la pasó, porque él tenía un propósito. Era justo que muriera en la cruz, era justo que muriera como murió, con clavos, escupido, golpeado, con espina en la cabeza. ¿Era justo? No, no era justo. Él murió como nosotros, los pecadores, debimos haber muerto. Pero él murió para que por su sangre fuésemos todos liberados, fuésemos todos redimidos, tuviéramos salvación. Él tomó la muerte que a nosotros nos merecíamos. Entonces, ¿qué puedo decir de la fe?
que hay que insistir, que hay veces nos va a tomar tiempo para alcanzar las promesas de Dios, como en el caso de Abraham. Otras veces nos va a pasar como la cananea. Otras veces el Señor no va a contestar. Pero ¿hay que desanimarse? No. Hay que seguir insistiendo porque dice que sin fe es imposible agradar a Dios y que Él le da un galardón a aquellos que lo buscan. Mira lo que dice también Romanos 5:1. En consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, a través de la fe somos justificados. En Romanos 1:16 dice, la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen, de los judíos primeramente, pero también de los gentiles. Entonces, Él primero había venido a buscar a los judíos, pero gracias a Dios fuimos también injertados y somos parte de esos gentiles. Y quiero terminar con esto. Dice, porque por ella alcanzaron buen testimonio los testigos, estoy hablando de la fe. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Quiero terminar diciéndote que Dios te bendiga, que te acompañe, que te proteja, que haga resplandecer su rostro sobre ti, que tu fe sea inquebrantable y que pase lo que pases, no dejes de poner la mirada en Cristo. No te olvides de compartir este devocional si te gustó. Suscríbete para que puedas ver los próximos devocionales. Dale clic a la campanita, así podrás saber cada vez que suba un devocional. Y que Dios te acompañe y te dé shalom. La paz de Cristo sea sobre ti y sobre tu familia. Amén.